Buenos días, mi nombre es Liliana Contreras Manrique, soy la docente que voy a orientar la asignatura de Psicopedagogía y Aprendizaje 1. Soy docente universitaria y también tengo un doctorado en educación, magíster en orientación educativa. El contenido de Psicopedagogía y Aprendizaje 1 es sobre la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Es el modo de enseñar a los estudiantes el conocimiento a través de la construcción de ideas, de lluvia de ideas. Vamos a construir conocimiento y vamos a enseñar en la didáctica moderna, ¿sí? Vamos a mirar cómo empezó la didáctica, ¿sí? Su historia, cómo empieza desde una didáctica tradicional, ¿sí? En este caso, pues la didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, ¿sí? Porque tiene su contenido programático, cada asignatura, pero como objeto tiene la técnica de la enseñanza. Es importante que a través de la enseñanza tengan las técnicas de cómo incentivar, motivar a los estudiantes para que ellos aprendan, ¿sí? Es importante el orientar a los estudiantes los procesos de aprendizaje. Según Luis Matas, dice que es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene como objeto la técnica de la enseñanza, la técnica de incentivar y orientar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Tenemos la primera didáctica que aparece en nuestra historia. Está la didáctica tradicional. Como ustedes pueden ver, o no sé si ustedes empezaron en una didáctica cuando la empezaron en el colegio a enseñar los procesos de aprendizaje. Fue una didáctica tradicional. Las personas que ya son de edad más adulta le aplicaron esa didáctica tradicional, que era una enseñanza que el profesor, el maestro, era el que tenía el poder del saber, el conocimiento. Él lo impartía, iba a generar como una educación bancaria, que él a través de su conocimiento, el profesor, él iba impartiendo ese conocimiento y los estudiantes iban guardando o memorizando ese proceso de aprendizaje. Ese conocimiento se iba guardando en el cerebro. Entonces dice que la enseñanza se imprime en el cerebro por la presión, repetición, la memoria, ¿no? Y reforzamiento. Entonces el estudiante estaba condicionado a los procesos de aprendizaje, de conocimiento que el maestro impartía o daba a sus estudiantes. Surgen como una disciplina de 1657 gracias a la pedagogía de Juan Amos Comeni. El profesor, como ve, es el que enseña, el que dice, y el estudiante tiene una actitud de escucha. Él es pasivo en ese momento, no crea, no innova, sino imparte o repite los conocimientos que el maestro le da en forma autoritaria. Se daba esa didáctica tradicional. En la didáctica tradicional, el maestro era docente, protagonista, ¿sí? Él era el que decía o hacía daba esos conocimientos, esas ideas. Los estudiantes no tenían lo que era la lluvia de ideas, ni los procesos de creatividad e innovación en el proceso de aprendizaje. Era el déspota arbitrario e imponente, era lo que él decía. El estudiante no podía pensar, no podía construir procesos de aprendizaje ni conocimiento. No era creador de su propio conocimiento, ¿sí? No se preocupaba por los problemas y dificultades de los estudiantes, ni por las consecuencias que resultaran en ese momento, ¿sí? Era lo que él decía,
era en forma arbitraria, ¿sí? Hay una didáctica que actualmente se aplica que se llama didáctica moderna. Entonces ahí el maestro o el profesor orienta, estimula y va guiando o orientando aquellos procesos de aprendizaje en los estudiantes, adaptando la enseñanza a las capacidades reales y sus limitaciones, aclarando dudas, ¿sí? Porque tenemos las lluvias de ideas, se va orientando y se va construyendo el aprendizaje y, y se va aclarando las dudas que tienen los estudiantes, ayudándoles en sus vacilaciones, en una duda o dificultades que tengan en el proceso de aprendizaje, programando sus trabajos, acompañándolos. Es el guía, el orientador, el maestro. ¿Por qué? Porque el estudiante investiga, explora aquel conocimiento que le interesa para ir profundizando en el tema, según el contenido programático de cada asignatura. El docente les ayuda a que desarrolle los hábitos de estudio y de reflexión, porque ahí les explica a través de mapas mentales, mapas conceptuales, diagnósticos, cómo ellos pueden reflexionar a través de estas técnicas en los procesos de aprendizaje. En la escuela o didáctica tradicional, el alumno era un elemento pasivo, tranquilo, recibía aquel contenido, era el receptor del saber dictado sobre el maestro. Su contenido era solamente escuchar, actitud es de escucha, repetir, obedecer todo lo que decía el maestro. Entonces, él guardaba todo aquel contenido sin procurar o repensar o reconstruir. Él no podía construir el conocimiento ni reflexionar sobre los conocimientos que impartía el maestro, ¿sí? Solamente los recibía, los guardaba en su memoria y volvía a hacer ese feedback donde volvía a expresar todo el conocimiento que le daba el docente. No le interesaba explorar ni ir más allá del conocimiento que el docente le impartía o le daba o le generaba en ese momento. En cambio, la didáctica moderna, el estudiante ya no era un alumno, sino un estudiante. Sí, aquí sería estudiante, porque el estudiante es la luz, ¿sí? El que va a construir, es el factor personal decisivo, es activo. En la educación moderna, el estudiante es activo, emprendedor, innovador, creativo. Para él se organiza la escuela y se administra la enseñanza. Los profesores están a su servicio para orientarlo. Entonces, él pregunta y va construyendo su proceso de aprendizaje. Y los maestros, los profesores, incentivan, motivan en su educación el proceso de aprendizaje para que él desarrolle los procesos de su coeficiente intelectual, creatividad, en forma de su carácter y su personalidad. Vamos formando la personalidad que viene a través de rasgos de personalidad, entonces se van modificando aquellos rasgos, porque aquí en la didáctica moderna el estudiante es el responsable, el que quiere aprender y a construir el conocimiento. En la didáctica tradicional tiene unos objetivos, debe ser reconocido, implementados y pues a través de su memoria, pues estos conocimientos deben ser practicados y nos deben ser modificados. Es como se nos enseñó el maestro. Las tareas escolares no se relacionaban directamente con él, ni tampoco con la vida presente del estudiante. ¿Por qué? Porque a veces esos problemas o esos ejercicios que se daban eran irreales, imaginarios, no estaban actualizados a su vida cotidiana. Ahora en la práctica moderna sí, estos ejemplos de vida cotidiana son practicados en los procesos de aprendizaje. Predomina la rutina de los ejercicios, algo de monotonía, ¿sí?
tenía un seguimiento de lo mismo que se decía. Entonces son lecciones repetidas de memoria, ¿sí? Ahí el estudiante no pensaba. En la didáctica moderna, el estudiante tiene una dinámica de trabajo escolar, trabajo en grupo, individual, tiene prácticas de foro, donde interactúa con sus compañeros, profesores, y también tienen la implementación de las TICs, donde es un apoyo para ellos, ya sea para ir buscando aquel conocimiento y ir profundizando. En la didáctica tradicional, las asignaturas eran un valor absoluto y autónomo con el que los estudiantes se debían conformar. Ellos no podían modificar según el contenido programático, ni ver más allá que había en esta asignatura, sino era muy rígido en ese contenido programático y no se podía implementar las TIC y otros libros fuera del alcance del maestro. Todo era a pie de letra, memoria, ¿sí? No construían conocimientos. Los propios profesores eran sus esclavos, repitiéndoles fielmente sin ninguna alteración o una revisión crítica. Aquí en la didáctica tradicional, el estudiante no tenía su propio criterio ni analizaba el contenido. Él solamente iba almacenando los conocimientos o el contenido que el profesor le depositaba a ellos o se los explicaba. En cambio, en la didáctica moderna, la asignatura era un retroactivo donde se incluía la parte cultural, la parte de la realidad de ese momento de la comunidad educativa para ir construyendo conocimiento. Esta es en función de las necesidades y capacidad real del estudiante para aprender. ¿Sí? Entonces el estudiante es el creador, el innovador. Iba asimilando, pero también iba preguntando el porqué de las cosas, por qué se encuentra en esa situación cierto contenido, ¿sí? Entonces tenía punto crítico, el estudiante era muy activo, entonces se relacionaba con los profesores, los estudiantes y construían su propio conocimiento. En los métodos de la didáctica tradicional, el método se refería a una sola materia, era un problema del profesor que la enseñaba y no del alumno que la aprendía. ¿Sí? El estudiante era pasivo, no podía darle un valor agregado a ese conocimiento, solamente lo que el profesor impartía. El profesor no se preocupa por sus estudiantes que aprendieran, no. Lo vigilaba únicamente que estudiaran a los estudiantes, ¿sí? Porque ahí solamente pues se miraba era que el estudiante pues tenía que pasar una asignatura, una materia, y se miraba era que pasara la asignatura en forma de procesos de memoria y no daba esa creatividad en el estudiante. El método era solo el modo de que tenía el profesor de organizar, de exponer la asignatura o materia en forma abstracta, sin tomar en consideración su relación con el individuo, ¿sí? No dejaba participar al estudiante. En cambio, en la didáctica moderna, el método pasa a ser un problema de aprendizaje. Siempre en el aprendizaje o en adquirir un conocimiento hay un problema. ¿Para dónde vamos? ¿Para qué sirve? El por qué, el cómo y el para qué, ¿sí? Y el estudiante tiene que hacerse preguntas, esa lluvia de ideas. Y en este caso, el maestro orienta los procesos de sus estudiantes, las pregunta y van construyendo conocimiento. El buen método es la mejora o mejor manera de hacer que el estudiante aprenda y no la de permitir que el profesor exija o organice sus conocimientos.
sus conocimientos. Aquí el estudiante organiza, ¿sí? Construye, planifica el conocimiento, ya sea en forma individual o ya sea en forma grupal, ¿sí? Para que el estudiante tenga sus estructuras lógicas y vaya formándose como un adulto y vaya desarrollando su coeficiente intelectual. Hay didáctica, después de una didáctica tradicional pasamos a la didáctica activa, que se encuentra en las modernas, ¿sí? En la didáctica activa se empieza como a innovar aquella escuela nueva. Esta didáctica de John Dewey dice que los niños y los adultos son seres activos, proactivos, que aprenden con situaciones de problemas. El niño desde que inicia en la escuela lleva consigo 4 impulsos. Impulso innato, como son de comunicación, de construir, de indagar y expresar en forma precisa, ¿sí? En esta didáctica activa nace la escuela nueva, donde los estudiantes exploran con sus compañeritos y la profesora explora aquellas ideas o aquellos intereses que él quiere conocer, ¿sí? En sus procesos de aprendizaje. Entonces, indaga, explora temas de su propio interés, ¿sí? Lo lleva allá al aula de clase y pregunta a su profesora. Es lo que se llama la escuela nueva, que empezó con Adolfo Ferreira en 1870, 60, del 79 al 60, 1960, y actualmente también se presenta la escuela nueva en algunas veredas, presenta al estudiante como trabajador. Él es el activo en el proceso del aprendizaje. El estudiante es activo, es el que va a indagar, ¿sí? Según sus intereses. Se instruye y se divierte a través de juegos, ¿sí? Se puede aplicar una pedagogía de juegos donde motive al estudiante a que él explore, indague el conocimiento de su mayor interés, ¿sí? Orientado ese proceso a través del docente, de la maestra, ¿sí? Aquí se ve varias didácticas o técnicas que tiene la profesora, les tiene varios juegos donde ellos pueden ir construyendo algunos de los procesos de aprendizaje. En las didácticas contemporáneas son metodologías interesestructurales que combinan la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Es la manera cómo se enseña y cómo se aprende los procesos del mismo aprendizaje, diferentes a las didácticas tradicionales que se basa en una metodología heteroestructural. ¿Por qué? Se centra en el profesor. La enseñanza es la que orienta es el profesor. En cambio, en la didáctica contemporánea es un interactuar entre el profesor, compañeros y el ser, que es el mismo estudiante, ¿sí? Van construyendo. En las didácticas activas, que son autoestructurales, como la misma anterior o diapositiva anterior, era que el mismo estudiante se autoconstruye en su propio interés, explora sus propios intereses, sus propias preguntas y es más bien algo individual, ¿sí? Hace hincapié en el aprendizaje y el estudiante, ¿sí? Él mismo se va construyendo, haciéndose aquellas preguntas y va interactuando con la maestra. Las didácticas contemporáneas dan valor a los recursos didácticos, metodológicos, por facilitar el acceso al aprendizaje. Dichos recursos metodológicos se implementan acorde al propósito educativo. Tenemos clasificación de las didácticas contemporáneas
que se van desglosando en la segunda unidad, que es funcionales, estructurales, existenciales. En las funcionales, aquí vamos a ver las bases de los problemas, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a construir un problema? Ahí el estudiante reconoce cuál es el conocimiento que tiene y cuál es el conocimiento que debe aprender, ¿sí? Antes debe llevar unos conocimientos previos o un aprendizaje significativo, ¿sí? Explora el tema según el material o contenido programático que le imparte el profesor, le dice, es el tema de la célula. Entonces, ellos antes de ir al aula de clase deben investigar, explorar y construir ese conocimiento o esas preguntas cuando regresen hacia el entorno del aula de clase. Él va a preguntar, ¿sí? Entonces, debe tener unos previos conocimientos en la parte funcional. ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Qué debo obtener? ¿Qué conocimientos debo obtener? Y compartirlos con el maestro y sus compañeros para ir construyendo el conocimiento, ¿sí? Ahí las competencias operacionales y habilidades operacionales, ¿sí? Ustedes van desarrollando esas habilidades para construir el conocimiento, pero primero él se hace la pregunta, ¿qué es lo que tengo de mi conocimiento? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Hacia dónde voy? Y cómo construir el conocimiento a través de los procesos de aprendizaje en la orientación del maestro, compañeros y él mismo. Estructurales, ¿sí? Son los procesos cognitivos, cognitivo-afectivos. Tenemos la pedagogía de la problemática, también los procesos de aprendizaje significativo, que es lo que tengo, ¿sí? En mi conocimiento, en mis estructuras cognitivas, la enseñanza, la comprensión, la pedagogía conceptual. Existenciales ya es una pedagogía afectiva, ¿sí? Del ser, que a través de la motivación, del amor del profesor hacia sus estudiantes, de que los estudiantes deben aprender el conocimiento y deben ser críticos en su conocimiento o construcción de procesos de aprendizaje. En la didáctica funcional está por el autor Howard Barons. Dice que el estudiante debe hacerse la pregunta, ¿qué conocimientos previos tengo? ¿Qué es lo que sé de esa asignatura o de ese tema? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué debo conocer? ¿Sí? ¿Qué debo preguntar? ¿Qué debo construir? Y debo ser creativo e innovador. Dice los roles de los actores en los procesos de enseñanza y aprendizaje del profesor. El profesor, la actuación del mismo debe responder a una actitud pasiva en cuanto a la transferencia de conocimiento, pero responder de un modo activo y actuar de moderador y motivador de las discusiones, ¿sí? Es importante que en este momento el profesor, sí, una parte es pasiva, pero después se vuelve activo. ¿Por qué? Porque va a orientar los procesos de aprendizaje en el estudiante. Él puede hacerle preguntas al estudiante. Bueno, ¿y usted por qué dice eso? ¿Para qué? ¿El cómo? ¿El cuándo? ¿Sí? Porque él debe activarle aquel proceso cognitivo o de neuronas a los estudiantes. ¿Por qué lo dice? O debe cambiar, o debe dar una solución a este problema, ¿sí? Entonces, él debe ser motivante, ¿sí? En las discusiones grupales es importante, no solamente el profesor se va a quedar en actitud pasiva, no, él va a activar, va a escuchar, va a tener actitud de escucha, sí, pero en cierto momento él debe interactuar esos procesos, debe hacer como una retroalimentación y debe hacerles las preguntas a los estudiantes, el por qué lo dice y por qué lo construyen, ¿sí? Los alumnos o los estudiantes deben tener conocimientos previos, como les dije, sobre el tema, ¿sí?
qué es lo que tengo de contenido en mis procesos de aprendizaje, ¿sí? Trabajar individual en la casa, ¿no? Cuando estoy explorando, voy a trabajar individual, qué es lo que tengo, qué es lo que voy a buscar, ¿sí? Pero cuando llega a la aula de clase con el docente, debe trabajar en equipo, ¿sí? Trabajo en equipo junto con el guía o el orientador, que es el maestro. Participar mediante la expresión de sus opiniones, juicios, hechos y posibles soluciones. Siempre, cada problema hay una respuesta o una solución. Siempre cada problema tiene una solución. ¿Hay una respuesta? Claro que sí. Reflexionar es lo importante, hacia dónde vamos. Reflexionar sobre el contenido que estamos construyendo en grupo o cuando estamos construyendo en casa, que es en forma individual, ¿no? Entonces, reflexionar los aprendizajes logrados, qué he aprendido y qué falta por aprender, ¿sí? Aquí el estudiante es inquieto, ¿hacia dónde voy? ¿Para qué me sirve ese contenido? ¿Cómo lo aplico a la realidad, a mi vida cotidiana? En la didáctica funcional hay varios pasos. El paso 1 es leer y analizar el escenario del problema. El segundo paso es realizar una lluvia de ideas. El tercer paso, hacer una lista de aquello que se conoce. El cuarto paso es hacer una lista de aquello que se desconocen. No sé o no lo entiendo, ¿sí? El quinto paso es hacer una lista de aquello que se debe hacer para resolver un problema. Siempre el problema debe tener una respuesta de solución y pues siempre debe ser satisfactoria esa respuesta. Definir el problema, ¿sí? Obtener la información, séptimo paso. Y el octavo paso es presentar los resultados, ya sea con sus respuestas en cada problema. Siempre cada problema hay una solución. Las características del aprendizaje basado en problemas, que es ABP, que es aprendizaje basado en problemas, es un método de trabajo activo. Como vimos, el estudiante es el que indaga, explora y se pregunta hacia dónde voy, ¿sí? Hacia dónde va, qué conocimientos tengo, qué debo alcanzar, qué conocimientos debo construir o alcanzar. Entonces, es un trabajo activo en el estudiante. Participa constantemente, sí, porque es el que va a orientar con el docente y sus compañeros el proceso de aprendizaje para construir este conocimiento. El método se orienta a la solución de los problemas que son seleccionados o diferenciados o diseñados para lograr el aprendizaje a cierto objetivo, hacia dónde voy, porque el objetivo es el que me va a orientar mis procesos, hacia dónde vamos, ¿sí? El aprendizaje se centra en el estudiante y no en el profesor o solo en los contenidos, ¿no? Es como ahí en el centro del aula de clase el estudiante. Todos los compañeros van a construir, pero primero en forma individual y segundo en forma grupal, orientados a través del maestro o del profesor. Es un método que estimula, ¿sí? El profesor debe motivarlos a un trabajo colaborativo, ¿sí? Todos van a participar en diferentes disciplinas, se trabaja en grupos pequeños. Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento. El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje, es el orientador. En el ABP, que es aprendizaje basado en problemas, la actividad gira en torno a la discusión, ¿sí? Vamos a dar soluciones de problemas. Para dar solución a un problema, tenemos que compartir ideas, discutir el porqué de las cosas. Y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese tema. Esa experiencia, cómo vamos a trabajar el problema, ¿sí?
Es un método que estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones reales e identificar sus deficiencias del conocimiento, ¿sí? Entonces, en el proceso de aprendizaje basado en los problemas, los estudiantes es el responsable del aprender y de construir el conocimiento. El profesor es el facilitador, el mentor y el asesor. El profesor diseña el curso, sí, basado en problemas reales y abiertos y busca mejorar la iniciativa y la creatividad e innovación de los estudiantes. Los estudiantes pues deben estar agrupados en pequeños grupos y después en grupos generales donde van a impartir y van a construir el conocimiento. Entonces, va a interactuar el estudiante y el docente, ¿sí? Es importante que esta educación sea activa, que la tradicional es autoritario, la didáctica orientador y la didáctica contemporánea es mediador. Aquí el estudiante es pasivo, aquí es autónomo, él mismo lleva sus procesos y los construye y después va al aula de clase, ¿sí? Porque es una escuela nueva y aquí el estudiante construye el conocimiento, pero orientado con el docente. La didáctica es rígida y aquí es flexible y organizado. Aquí es repetición de las memorias. La didáctica es activa, pues se socializa en contacto con la realidad y aquí mira los procesos hacia dónde va y dónde se construye. Aquí tiene en cuenta mucho el ser, ¿sí? La parte de motivación, el aprendizaje. Aquí en la didáctica activa, el educar para la vida y la didáctica tradicional transmite el conocimiento. Estos son los paralelos de la didáctica tradicional, didáctica activa y didáctica contemporánea, ¿sí? Es importante que ustedes miren hacia dónde va el estudiante, hacia dónde va el profesor, el objetivo de la asignatura y los métodos. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta para construir un poquito el conocimiento. Muchas gracias. Es importante esto, la didáctica, pues para enseñar aquellos procesos de aprendizaje, ¿no? Tienen varias o diferentes técnicas, ¿no? ¿Alguna de ustedes, pues, requiere alguna pregunta o acotación o agregar algo sobre el contenido? Pues es mirando qué técnicas o qué didácticas se fueron a través de la historia, se fueron realizando, desarrollando, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Como vemos que en la escuela nueva, pues el estudiante pues va explorando según sus intereses, ¿no? Y en la parte de la didáctica moderna o funcional, vimos que pues él mismo se evalúan qué conocimientos tengo, hacia dónde voy, qué conocimiento debo adquirir, ¿sí? Para a través de los procesos de aprendizaje. ¿Algunos de ustedes quiere aportar algo sobre la Profe, didáctica o preguntar? ¿Sí? pregunta. Ajá, sí, Mi nombre es cuénteme. Karina Chitman. Karina. Ajá. Una pregunta. Según su experiencia, ¿qué actualmente, sí? Porque pues ya hemos visto que tradicionalmente, desde que tenemos conocimiento del aprendizaje, pues ha sido muy rígido y la importancia de estos aprendizajes nuevos en cuanto a en este área de la enseñanza es aplicarlo, ¿no? Entonces, Sí, según sus conocimientos, ¿cuál es la didáctica más adecuada o podríamos interrelacionarlas o unirlas para llevar a cabo el aprendizaje de manera social, de manera activa y de manera de que sea algo adecuado y emocional para los alumnos? O sea, según su sí. experiencia, ¿qué nos recomendaría? ¿Solamente ser rígido con una didáctica o podríamos unirlas y sacar algo mejor para el beneficio de nuestros alumnos?
Sí, sería ahí la didáctica contemporánea, ¿sí? En la didáctica contemporánea reúne todas, ¿sí? La funcional, la estructural y la expresiva, donde pues tenemos que motivar al estudiante, ser un poquito, tener la psicología, ¿sí? Eh, bueno, mi estudiante está ahí atendiendo los procesos de aprendizaje, está participando, pero hay otros que están ahí, pero no están presentes, ¿no? Porque tienen sus propios problemas en la parte de su familia. Entonces, ustedes como maestros deben tener aquella función también como psicólogo, donde se encuentra el pensamiento de mi estudiante, ¿sí? Hacia dónde va mi estudiante. Y debe motivarlo porque cada vida es diferente de cada estudiante, ¿sí? Entonces, es importante los procesos psicológicos, entonces el expresar, entonces esa parte donde ustedes como maestros motivarlos y a través del afecto, del cariño, ¿sí? No ser un orientador dictador, porque a veces se dan orientadores dictadores, ¿no? A pesar que Sí, se sí. diga orientador, ¿no? Que viene de una escuela nueva, sí, de la escuela nueva, Profe, pero entonces disculpe. a veces lo tiende a irse un poquito hacia tradicional, pero es importante que ese proceso de aprendizaje lo den con cariño, ¿sí? Y motivar al estudiante, ¿sí? Profe, te queda un minuto. Ajá. Bueno, Karina, y si usted le puede dar un valor agregado, pues como estamos en una didáctica contemporánea, Sí. pues también cada ser humano pues tiene sus ideas, ¿no? La lluvia de ideas o los otros estudiantes que nos están acompañando también, ¿no? Tener aquella parte, esencia como psicológica, ¿no? Sí, ¿Dónde se encuentra mi estudiante? Lo vemos ahí. O, por ejemplo, ahorita en la parte virtual, ¿no? sí, Que sí. es difícil, ¿no? Sí, Pero es hay difícil que interactuar con motivarlo. ellos. Bueno, ¿dónde están mis estudiantes? ¿Sí? Bueno, tiene preguntas o pueden dar un valor agregado, ¿sí? Al conocimiento, porque ustedes también saben un poquito más, entonces hay que construir el conocimiento.